Bueno, chicos, aquí estamos encima de esta 650 MT y nada, está haciendo una rutita por ahí, aprovechando día de fiesta, como siempre, cuando podemos, cuando nos dejan, y disfrutando de lo que realmente a cada uno le gusta, ¿vale? Entonces, en mi caso, pues una de las cosas que más me gustan son las motos, entre otras cosas, pero principalmente a día de hoy la moto es lo que más me llena y más subidón me da, me relaja sobre todo, me desestresa de todos los problemas del día a día del trabajo. Para mí la moto es una terapia y os lo digo de verdad. Otros hacer senderismo, otros a escalar, otros cada uno tiene que buscar su válvula de escape, ¿vale? Por decirlo así, y para mí a día de hoy mi válvula de escape es las motos, ¿vale? En este caso también me gusta mucho conducir coches, de hecho conduzco todos los días muchos coches, pero la moto, lo que a mí me da la moto no me lo da un coche, ¿vale? Por muy potente que sea un coche, la libertad que te da la moto, esto es solamente, sobre todo lo sabemos los moteros, los que somos moteros, ¿vale? La libertad que te da sentir, esto es una maravilla, ¿vale? Y siempre digo esto, que no se necesita tener una moto ni grande, ni que te apetece tener moto grande, la tienes, pero yo ya sabéis que he tenido todo tipo de motos y cualquier moto me hace feliz, hasta una 49, y os lo digo de verdad, yo ando en una moto 49, yo show tendré que andar, mira qué vistas, chicos, mira qué vistas, menuda cantila voy ahí, menuda cantila guapo. Vamos a subir hacia Geldo, ¿vale? Y lo que os digo, cualquier moto, una de estas 125, una moto de 49, yo, vamos, feliz, no, lo siguiente. Lo que pasa que ya sabéis que al final tenemos nuestras limitaciones con cada moto. Está claro que con una moto pequeña, pues bueno, vas a ir al ritmo que vas a ir, que vas a ir, te tienes que mover por estas zonas, y en carreteras pues no te vas a poder meter con esas motos porque vas a ir muy limitado. Pero para darte un rule por aquí con una 49, ya te digo yo que la gozas también. Yo por lo menos en mi caso, ¿vale? Pasa que ya sabéis que bueno, nos gusta probar motos y somos caprichosos y bueno, como digo yo, cada uno se gasta el dinero en lo que quiere y para eso estamos todo el día trabajando, como muchos de vosotros, y estamos de paso, esto ya lo hemos dicho muchas veces, estamos de paso, y lo que no hagamos ahora en vida, luego ya no te vale para nada, ¿vale? Así que yo por lo menos, mi objetivo es, cuando me tenga que ir de este mundo, que me vaya, intentaré irme lo más lleno de felicidad posible, haber disfrutado de mi familia y de mis cosas, ¿vale? De mis hobbies, porque muchas veces, ya sabéis que siempre digo esto, pero dejamos de hacer muchas cosas por miedos y por cosas que a veces pues luego ya no hay vuelta atrás. Y dicho todo este rollo, ya sabéis que a veces me pongo sentimental, pues por cosas de la vida, cosas que pasan a mis alrededores, y al final pues te haces plantear muchas cosas. Y nada, vamos con esta MT, chicos. Y el otro día ya creo, no sé si habéis visto el vídeo, que ya, bueno, le hicimos la revisión en Motor Batanero, me hicieron el cambio de aceite, me hicieron todo, y bueno, la moto va fantástica. Dicho también esto, vamos a, como os digo, diferencias de... Joder, es que me seguís preguntando. Todos los que tenéis XR5, los que tenéis motos, también me escribís los que tenéis BMWs, porque claro, tengo muchos suscriptores de cuando tenía mis BMWs y son fieles al canal, y estoy súper agradecido que sigáis viendo vídeos. Otros se habrán desuscrito y bueno, es lo que hay, cada uno ve el contenido que quiere, evidentemente, no se obliga a nadie. Y lo que os digo, me suele preguntar, no sé qué, no sé cuántos, y joder, diferencias, es que, a ver, sí puedo comparar, por ejemplo, entre la Malibu Montana XR5 y esta, sí puedo comparar, pero es que a veces me hacéis unas comparaciones que digo, tío, es que, coño, gente, joder, es que la BMW, eso es una patata, lo que tienes es una patata, eso no sé qué, y comparando con la BMW, nos ha jodido. O sea, es que hay a veces que me ponéis unas preguntas, o sea, me hacéis unos comentarios que es que digo, pero a ver, si es que no tiene sentido lo que me estás contando. Es como comparar
un Ferrari, por deciros algo, con un Opel Astra, y no quiero desprestigiar a ningún Opel Astra, ¿vale? Es un coche maravilloso, entre comillas, la versión que tenga. Seguramente que a ti te haya dado muchos problemas o no, pero ya me entendéis. Quiero hacer la comparativa de comparar un Ferrari o un coche de alta gama o una moto de alta gama con una moto de no alta gama, como puede ser, por ejemplo, esta. Pero por eso no podemos desprestigiar ni comparar en esas calidades, ¿vale? Porque ya os digo, mucha gente, ¡guau! Eso es una patata, no sé qué, porque mi BMW está de puta madre, o mi Africa Twin es una maravilla comparada con eso, no sé qué. Nos ha jodido, es que lo que hablamos, estamos hablando de una moto de 7.000 pavos o 7.300 euros, y ya veis cómo es la moto, estéticamente. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ya ves cómo viene equipada. En ese precio, la moto va bien, que no va a ir igual que una BMW, ni que una Africa Twin, ni que una no sé qué. Claro, es que si comparamos una moto de 7.000 con una moto de 20 y pico mil, es que, lo que digo, es imposible. O sea, está claro que comparando, ahí no podemos comparar. Es que la gente hace esos comentarios y a veces digo, tío, o sea, háztelo mirar, ¿vale? Es que no se puede comparar. Hazme comparar con motos, igualadas en precio más o menos, ¿no? Pues lo que os he dicho, una Mazda XR5 de 7.000 o 7.000 y pico, que han subido un poco ahora también, con esta, por ejemplo, ahí sí puedo comparar. Que yo os he dado mis opiniones. A ver si me quito este de encima porque me está poniendo muy nervioso. También es verdad que hay badenes, pero lo que os he dicho, pues eso, mucha gente me dice, joder, yo ya os he dicho que esta moto no la veo enfocada para off-road ni de coña. Y os he dicho que la meteremos, y todavía no la he metido porque no tengo tiempo. Pero ya meteremos en alguna pista, pero ni la postura, ni nada. Es que esta moto está para eso, para pistitas fáciles. Mira qué caballitos, oh, qué bonito, oh, qué bonito, quieto. Me encanta, joder. Polos intermitentes. Sí, atrás no. No, no tienes puesto, no. Es que está en plena curva. Está en plena curva y sin intermitentes. Me dice, tengo puestos, ahora los ha puesto. ¿Ves? Ahora los ha puesto. A ver, se lo he dicho bien. Es que te pones en una curva y, tío, pones los warning y por lo menos vas a dejar ver al que viene y no, porque siempre unos intermitentes se ven mejor que encontrarte un coche parado en plena curva, como estaba ahí, y una niña ahí con los caballos, puedes provocar un accidente. Estaba su hija ahí, como habéis visto, tocando unos caballos, ¿eh? Y a lo mejor vienes de repente, tú ahí vienes un poco rápido con la moto, con el coche, que ya sabéis que hay gente para todo y es así, y de repente te ves el coche parado porque no has visto los warnings y esquivas el coche y te llevas a la niña que está tocando ahí los caballitos, y fíjate, la que puedes liar. Entonces, bueno, se lo he dicho educadamente. Creo. No sé si me habrá oído por el caso, creo que sí. Y bueno, me ha dicho, no, si están puestos. Y yo, no están puestos. Luego ya los ha dado. Pensaba que sí. Bueno, pequeños detalles que al final nos tenemos que ayudar entre todos. Yo soy el primero que me paro, ya sabéis, siempre a mirar un caballo, a mirar una cabra, a mirar una oveja. Pero yo siempre que paro intento orillarme todo lo que puedo. Indico con los warnings, siempre me gusta una seguridad. Entonces, bueno, está bien que todos tengamos esa seguridad, sobre todo cuando paramos, y no tiene por qué ser una autovía. Ya habéis visto ahí que eso no era esto es una carretera preciosa, pero que muchas veces podemos provocar un accidente tonto, y más ahí con un niño pequeño que habéis visto que está a su izquierda, que sería la hija, por el motivo que os acabo de decir. Y lo que os he dicho, pues la Mazda Montana pues va muy bien en caminos off-road, pero esta moto ya os digo yo que esta moto no, porque mucha gente me pregunta, joder, que ya la has metido, que no la he metido todavía, es que ya os digo, no tengo tiempo, pero es que ya os digo yo que esta moto no, esta moto es para visitas fáciles y poco más, es una moto que está enfocada para lo que está enfocada, así que, y comparando con una BMW o con una Africa Twin o con una, me da igual, una Triumph, ya ves, hay muchas marcas en el mercado premium, ¿vale? Por decirlo así, más si traes. Y es que no me podéis comparar con esta moto, chicos. Es que hay gente que dice, no sé si es que le molesta. O sea, esta moto, pues eso, todo el mundo no tiene ese presupuesto, ojalá. Pero hay mucha gente que gastarse 7.000 euros en una moto, 7.000 y pico, pues para mucha gente es, pues pueden ser sus ahorros, ¿vale? Esto es así.
Y hay gente que no, que dispone de dinero, me parece perfecto, y se puede comprar una moto de 20 y pico mil o de más y ya está. Pero es muy respetable que mucha gente tenga motos de esos precios que son muy competitivas, y por eso no puedes desperdiciar estas marcas, porque estas marcas la verdad que están pegando muy fuerte, y es lo que hablamos. No podemos comparar una moto de 7.000 con una moto de 20.000, está claro, está claro. Supuestamente la de 20.000 vale mejor que esta 50 veces más, y yo reconozco que yo he andado con motos gordas, motos Maxi Trails, lo sabéis, los que me seguís en el canal, y comparando con esto, pues no tiene nada que ver. O sea, eso es así. Me lo quito encima, ahora ya sí. Ahora ya puedo darle caña. ¡Oh, oh! Ahora la puedo darle caña, ¿eh? Hemos pasado el rodaje, chicos. A ver, con cabeza, ¿eh? Ya veis cómo ruge esto, ¿eh? ¡Uf! Esto ruge 650, pero ya os digo yo que esto tiene una mala leche que flipas. ¡Que flipas! ¡Ole, ole, ole! Ay, 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 este bachecito. Ah, me lo como. Mira, aquí venden cositas. Y café para los que hacen senderismo. Pues lo que os he dicho. Yo noto muchas diferencias, porque si tú te compras esta moto, evidentemente, si nunca has andado con motos grandes o motos más gordas de motor y coges esto, pues esto para ti es una maravilla. Y la verdad que la moto va muy bien. Pero cuando has andado con motos de Maxi Trails, ya me entendéis, de marcas premium, marcas conocidas, entre comillas, ¿vale? Pues claro, pues esto te puede parecer una patata. Y yo, pues sí que veo esas diferencias, evidentemente, porque tengo mucha experiencia con motos grandes. Y claro, pues ahí ves que coges una moto grande y dices, hostia, tú, qué suave va, qué no sé qué bien entra la curva, qué bien frena, qué bien todo. Nos ha jodido, ¿eh? O sea, y esta moto, que os he dicho yo, que esta moto la veo menos ágil que la XR5 en el aspecto de agilidad, ¿eh? La veo más tosca, eso sí que es verdad, ¿eh? Así que, como otras motos, el cambio os hice un vídeo hace poco, pero me cuesta más moverla. O sea, la muevo, ya veis que la muevo, pero es diferente. Y tú te coges cualquier moto Maxi Trail grande y el cambio es muy rápido. Y esta me cuesta moverla, ¿eh? Pero se mueve, chicos, se mueve. O sea, por eso ni es peor ni es mejor, pero sí que lo noto que es más perezosa. Y bueno, pues por ejemplo, por deciros un detalle, el tema de esta moto, por ejemplo, trae ABS, pero no trae ABS. Por ejemplo, en BMW, el ABS Pro quiere decir que cuando vamos inclinados en una curva, ¿vale? Como ahora, por ejemplo, vamos tumbando y tenemos que frenar, la moto no tiende a levantarse, ¿eh? Tiene un sistema de que la moto se mantiene tumbada, frenamos por lo que tenemos que frenar, con el delantero, por ejemplo, a tope, y la moto sigue la trayectoria con esa tumbada, con esa inclinación que lleves, sigue tumbada igual, ¿vale? No tiende a levantarse, no te tiende a escupir hacia afuera, ¿vale? Pues esta moto, por ejemplo, pues sí noto diferencia, ¿pero por qué? Porque yo he probado, por ejemplo, mis antiguos BMWs, que traían ABS Pro, la última, por ejemplo, y ese detalle, pues sí que lo noto en esta moto. Me ha tocado en esta moto ayer, por ejemplo, y tumbado la curva, y tumbado, tener que frenar por la causa que fuera, porque vas un poco colado, porque te toca frenar por lo que sea, y al frenar esta moto te tiende a escupir para afuera. No es peligroso en exceso, pero sí que es verdad que la moto se levanta, porque cuando mordemos con la pinza delantera y no tenemos el sistema de ABS Pro, pues al final, en otras motos si se llama de diferente manera. Yo os hablo de BMW porque lo conozco y lo he probado en muchos kilómetros y es una maravilla, lo tengo que reconocer. Sistema de BMW en todos los aspectos. Pero claro, lo que hablamos, ahí te estás gastando 20 y pico mil pavos y estás gastando 20 y pico mil pavos, no te estás gastando 7.000. Y a esta moto le empezamos a meter todos esos sistemas de BMW, por deciros esa marca, o de Honda o de lo que sea, se lo metemos a esta moto y la moto iría igual de segura, pero ya no valdría 7.000, ya valdría 20.000 o más. ¿Entiendes? Entonces,
tenemos que valorar eso, pero sí que es verdad que cuando pruebas cosas de seguridad, por ejemplo, esos aspectos, ya no solamente la estética, la verdad que es cuando valoras muchas veces el dinero, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues en ese aspecto, pues sí que es verdad que digo, hostias, joder, cómo se nota, ¿eh? Cómo se nota el tumbarme en una curva y frenar por lo que fuera, y esta moto, ¡bum!, se te levanta para arriba, te escupe. Y eso que llevamos ABS, fijaos sin ABS. Sin ABS la moto se te levanta, se te pone recta y te comes la valla, a lo mejor, ¿eh? Con el ABS, como vamos, tat, 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 aprieta y cierra, ¿eh? Pues al final no es muy brusco, pero lo que os digo, la moto, cuando vas tumbado y frenas, se tiende a levantar. Entonces, sistema de seguridad de ABS Pro, por ejemplo, ¡buah! Eso te da una seguridad de la hostia. Y yo pues puedo hablar de ello porque tengo esa experiencia y mucha gente me lo pregunta. Y pues bueno, pues por ejemplo, a mí sí que me gustan esos sistemas porque los he probado. Entonces, pero bueno, ya os he dicho que como me gusta probar diferentes unidades, diferentes motos, pues bueno, ahora toca esto. Luego, si Dios quiere, pues tocarán otras motos o repetiremos marcas, ya se irá viendo, porque tampoco quiero hablar. Sí que es verdad que me gusta probar y tener diferentes marcas, pero yo siempre he dicho y lo mantengo, que yo a día de hoy mi marca preferida es BMW, y esto lo sabéis todos los que me seguís en el canal, y tengo que decirlo, es así. Desde aquí te mando un saludo, Josu, de Dasmoto, y él lo sabe también, él lo sabe. Pero ahora toca esto porque ha coincidido así, la vida es así, y ahora toca esto, y lo que os digo, pues nunca se sabe qué tocará después. Pero cuando pruebas cosas buenas, echas en falta, digamos, notas esas diferencias. Yo, por ejemplo, bueno, sí he hecho en falta, no os lo voy a negar. Pero muchas veces hay cosas de seguridad que sí merece la pena pagarlas, ¿eh? Bajo mi punto de vista, como por ejemplo lo que os acabo de decir, el freno con ABS Pro, todo ese rollo, me parece muy importante, porque al final es nuestra seguridad la que va en juego, o sea, no es la del vecino, como digo yo, ¿vale? A no ser que lleves a tu vecino detrás, ¿ya me entendéis? Y vayas jugando con la seguridad de tu vecino. Es un chiste así, chicos, ¿ya me entendéis? Pero todo lo que sea seguridad, para nosotros, yo siempre lo digo, eso no vale dinero. Ya me entendéis, vale dinero, pero merece la pena invertir. Una buena suspensión, también es muy importante. Yo, por ejemplo, estas suspensiones, la verdad que van bien. Ya os he dicho que iban duritas al principio. Ahora ya se están ablandando, la verdad que a partir de los 1000 kilómetros. Hostia, Pero esta moto, ¡guau! Que fina como sale, ¡Uf! O sea, va como un cohete, Es una pasada este motor, la mala hostia que tiene. Increíble, increíble, increíble. Increíble cómo empuja este motor. Yo, si no lo veo, no lo creo. Con la Pablo Montana decía lo mismo, que pasar un 500 tenía mala leche, y era verdad. Pero ya os dije en algún vídeo que ese motor, a partir de un régimen de vueltas, a partir de 120, 130, ya era una moto que para mí no iba cómoda, iba un poquito forzada, porque al final es un 500, si es lo que hay. Pero esta moto de 650 va bien, va muy bien de motor, va muy bien de motor. De fuerza se está súper mega bien. Lo que pasa que, bueno, ya sabes, luego siempre quieres más, eso es así. Otros se conforman con esa potencia, pero 650 es un motor, la verdad que respetable, bajo mi opinión. Yo he de reconocer, bajo mi opinión personal, que a mí estos motores, a mí se me quedan cortos porque vengo de motos más grandes, ya sabéis, y claro, pues hay esa diferencia, ¿no? Pero más de uno coge esta moto y esto le parece un pepinaco. La moto, la moto va, tiene fuerza, la moto tiene fuerza, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay veces que pues te gustaría en adelantamientos, en cosas,
pues que ¡bum!, la moto salga más rápido, ¿no? Te da esa cierta seguridad, pero hay gente que, yo os digo, con un 650 va sobradísimo. De hecho, mucha gente tiene esta moto que conozco y ya os digo yo que, que van sobrados. Todo va en cada persona, esto está claro, ¿eh? Bueno, pues nada, amigos, ya me estoy quedando sin batería y lo que me queda ya por esta moto por poner, que todavía no me ha llegado, son los paramanos y la base de la pata de cabra y los adhesivos traseros, que creo que os lo he dicho también en algún vídeo anterior, todavía no me han llegado. Y bueno, pues yo no creo ya que le pongamos más cosas a esta moto, no creo, porque la verdad que ya no le he hecho nada en falta más. Con esas cositas que le hemos metido, esas pinceladas, como ya sabéis, para mí es más que suficiente. Me quedaré pendiente lo del Top Cat trasero, que no lo tengo muy claro del todo, la verdad. Y el caballete central, que de momento os dije que me lo estaba planteando, pero de momento creo que no se lo voy a poner, de momento creo que no, porque bueno, me estoy haciendo a ello, pero sí que la verdad que me gusta que la moto tenga caballete central. De hecho, todas mis motos siempre han tenido caballete central. Bueno, a lo mejor alguna no, hace años, pero las mayorías últimas que he tenido siempre han tenido todas. Así que nada, chicos, damos aquí por finalizar el vídeo. Es un vídeo más para el canal, como siempre, y espero haber resolvido algunas dudas de algunos suscriptores, de algunos comentarios que hemos hablado de ello. Y nada, le seguiremos haciendo kilómetros a esta chiquitina o bestia, llamadla como queráis. Yo ya no sé cómo catalogar a esta moto, si como bestia. La verdad que para mí es una bestia pequeña, ¿vale? No puedo catalogarla como una bestia grande como mis antiguas motos, pero se aproxima bestia, os lo digo de verdad, Tiene muy mala leche este motor, chicos, muy mala leche, os lo he dicho más de una vez. Me sorprende este 650, la mala leche que tiene, Tiene mucha fuerza, mucho torque de motor, impresionante, impresionante. Así que nada, pasamos a este coche, si puedo, y nos despedimos de este vídeo. Bueno, ya no puedo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, despidiendo a estos moteros. Venga, chicos, hasta el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao. Adiós. Adiós, adiós.